Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar un PLC Compact Logix con un máster de IO-Link. Vamos a trabajar con el modelo BNI 009T de la marca Baluf y con el PLC 1769L18ERBB1B de la marca Allen Bradley. Para esto vamos a utilizar el software Studio 5000, pero si ustedes tienen otro equipo que se programe también con Studio 5000 o con RS Logic 5000, también les va a funcionar esta información. Y si ustedes tienen un máster que tenga 8 puertos pero que sea también por Ethernet IP, también les va a servir esa información. Al final la idea es explicar paso a paso el cómo configurarlo y el significado de los bytes que vienen en el manual. El objetivo es configurar la IP del máster de IO-Link BNI 009T. Vamos a agregar el máster de IO-Link a nuestro proyecto de Studio 5000 de nuestro PLC. Vamos a configurar los puertos del máster como entradas y salidas digitales y también vamos a configurar esos puertos como IO-Link. Vamos a probarlo de las dos maneras. Vamos a monitorear esas señales directamente en el controller tags. Y por último, después de haber hecho lo anterior, vamos a importar el add-on para ver la diferencia entre buscar directamente en el controller tags y utilizar nuestro add-on. Una breve descripción de lo que es IO-Link, pues es una tecnología I/O estandarizada por la norma IEC 61131-9 y sirve para comunicarse con los sensores y los actuadores a nuestro controlador, el cual puede tener, por ejemplo, alguno de estos protocolos de comunicación. En este caso el que vamos a utilizar nosotros es Ethernet IP. La arquitectura de un sistema IO-Link consta de un sistema de control, un maestro IO-Link, uno o varios dispositivos IO-Link. Estos se conectan mediante un cable de 3 hilos con una comunicación punto a punto de gran capacidad. Permite intercambiar 3 tipos de datos: datos de proceso, datos de servicio y evento. Una de las características principales de estos equipos es que ya no solamente mandan la señal de, por ejemplo, un sensor fotoeléctrico de encendido o apagado, también puede mandar otros datos en caso de que esté en falla, el tiempo de uso, tiempo de operación, si está o no está conectado, etcétera. Toda esa información nos la podemos obtener desde nuestro máster de IO-Link hasta nuestro PLC. La arquitectura que vamos a utilizar nosotros pues es la que habíamos comentado. Vamos a tener nuestro PLC comunicándose con nuestro máster a través de Ethernet IP y después en nuestro máster vamos a conectar 3 equipos de IO-Link. Tenemos 2 sensor hub del mismo modelo BNI 007Z y en la parte de abajo igual. Uno está configurado para tener un esclavo igual, también otro sensor hub en el puerto 7 y el otro no lo está configurado de esa manera, solamente para trabajar, digamos, como distribuidor principal. Y después en el puerto 3 también tenemos una torreta BNI 007T. Aquí en este video solamente veremos directamente desde el controller tags y con el add-on cómo monitorear y ver las señales y activar en este caso salidas para nuestra torreta. En próximos videos desde el web server de nuestro máster de IO-Link vamos nosotros a configurar los distribuidores, también nuestra torreta, y en otro video vamos a ver cómo hacer esa configuración por mensajería desde nuestro PLC. Entonces poco a poco vamos a ir incrementando la dificultad. Solamente como dato, los puertos de nuestro máster tienen este pin out, el pin 1 y el pin 3. Para ambos existen dos clases, clase A y clase B. Para ambas clases pues es el voltaje 24 para el pin 1 y 0 volts para el pin 3. Ahora el pin 4 puede ser configurado por IO-Link para ambos puertos y el pin 2 es la principal diferencia. ¿Cuál es esta? Que en el clase B podemos agregar un voltaje auxiliar y este nos sirve en caso de que nosotros necesitemos conectar en alguno de estos puertos un manifold, por ejemplo, o algún módulo de salidas que requieran un voltaje exclusivo, un voltaje aparte que alimenta a nuestro máster. ¿Ok? La configuración lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a dar de alta el EDS y también un módulo genérico. Vamos a utilizar el modo estándar de entradas y salidas. Después
también tenemos el modo de trabajo de IO-Link, nuestros puertos. Cuando nosotros los configuremos por IO-Link, tenemos este espacio de memoria ya definido. Cada uno de los puertos tiene, por ejemplo, del 4 al 51 para el puerto 1, del 52 al 99 puerto 2 y así sucesivamente. Y bueno, también para las salidas, en caso de que estemos trabajando por IO-Link, también hay un espacio de memoria ya definido para cada uno de los 4 puertos. Por último, pues vamos a importar nuestro add-on. Ahorita vamos a explicar paso a paso. Directamente vamos a entrar al controller tags y estar monitoreando señales. Los invito a ver el siguiente video en caso de que no estén suscritos. También los invito a suscribirse al canal, activar la campanita. Y si este video te gusta, si te es de utilidad, si te ayuda, un me gusta siempre es bienvenido como apoyo al canal. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber la IP de nuestro equipo. De fábrica, la IP es 192.168.1.1. Si alguien ya le cambió la IP al máster o ya está en red, probablemente ya no tenga esta IP. Por lo tanto, pues tenemos que buscarla. Yo les recomiendo utilizar este software, el software de Wireshark. Este software nos permite estar dentro de una red y ver el tráfico. En este caso, este es el adaptador que yo voy a utilizar, el adaptador de Ethernet. Yo ahorita ya estoy conectado a nuestro PLC y también al máster de IO-Link. Aquí están los dos equipos. Yo les recomiendo que para que funcione de mejor manera desconecten su PLC. Ya si no pueden desconectarlo, pues ahí lo pueden dejar. Ok, yo aquí por ejemplo lo voy a dejar y les recomiendo apagar el equipo. Ahí lo apagamos. Voy a poner esta ventana a la derecha y el Wireshark a la izquierda. Ahora, una vez con el equipo apagado, le doy doble clic a Ethernet. No hay ningún tráfico, los equipos están apagados. Ahora lo enciendo y por lo regular los equipos al inicio publican su IP. Por ejemplo, aquí vean cómo se va actualizando el tráfico. Yo me voy a la parte superior y vean aquí cómo me aparece el dispositivo Valve. Voy a maximizar esta ventana y vean cómo aquí me dice que la IP que tiene es 192.168.0.2. ok, entonces ahora sí vamos a un buscador de internet. Yo voy a usar el Google Chrome y aquí le ponemos la IP. Aquí ya ponemos la IP, quitamos esta opción y dentro de las principales ventajas que podemos realizar aquí en el web server es cambiar la IP de nuestro equipo, asignarle un nombre a nuestro equipo y también podemos configurar los dispositivos que tengamos conectados. En este caso pues nos aparece como si no tuviera ningún equipo conectado. ¿Por qué? Porque ya le desconecté el PLC. Cada vez que nosotros conectemos el PLC y ya esté configurado, el PLC es el que le escribe la configuración a nuestro máster de IO-Link. Si ustedes quisieran cambiarle la IP, pueden ir aquí a loguearse. El password es BNI EIP, viene siendo el modelo de nuestro máster BNI y EIP Ethernet IP. Ok, aquí le ponemos pegar, le ponemos login y ahora nos vamos aquí a configuración. Aquí es lo que les comentaba, ustedes pueden cambiar el nombre, la locación. Yo la IP, bueno, vamos a hacer un ejemplo, le voy a poner un 25. También si quieren probar pueden asignarle los puertos, lo que comentábamos, podemos asignarlos que funcionen como entradas y salidas o que también funcionen como IO-Link. Yo aquí le puedo configurar, aquí ya están configurados como IO-Link, pero al fin y al cabo el que manda va a ser el PLC. Lo que el PLC le escriba es como va a funcionar nuestro máster. Ok, aquí le voy a poner en Save Configuration, va a guardar la configuración. Ok, y yo les recomiendo, le pueden dar un reboot, pero preferiblemente sería apagar y encender el equipo. Aquí entonces vamos a hacer esto, lo vamos a apagar y lo encendemos. Y ahora aquí pues la IP va a ser 192.168.0.25. Vean cómo ya se le cambió la IP a nuestro máster. Ok, una vez teniendo esto, ahora sí vamos a pasar a nuestro programa del Studio 5000. Vamos a ir aquí a Studio 5000 y vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí le ponemos nuevo proyecto
El PLC que tenemos es 1769L18ER BB1B. Aquí vamos a ponerle Master IO-Link. Le damos siguiente. La revisión, en este caso el que yo tengo es la 30. No tiene ningún módulo de expansión. Y le ponemos en finalizar. Muy bien. Bueno, aquí ya se creó nuestro proyecto. Y pues lo primero que tenemos que hacer, hay dos maneras para agregar nuestro Master de IO-Link: con el EDS y con un módulo genérico. Para descargar el EDS podemos ir directamente aquí a Google y poner aquí BNI 009T. Escribimos, vamos aquí directamente a la página oficial de Valve en la opción de descargas. Y vean aquí, de hecho vamos a descargar, aquí está el EDS, ustedes lo descargan. También el bloque de funciones viene siendo el add-on que vamos a utilizar hasta el final. Y yo les recomiendo buscar también las instrucciones de servicio, que viene siendo este manual que yo estoy utilizando aquí. De verdad que es muy importante y nos va a servir mucho para este video. Ok, una vez que tengan todo eso, pues ya regresamos acá a nuestro Studio 5000. Vamos a ir aquí a herramientas, vamos a ir a EDS Hardware Installation Tool. Vamos a darle en siguiente, registrar un archivo EDS. Vamos a buscarlo. Y aquí está, de hecho ya lo había agregado yo. Le pongo aquí en abrir, le doy siguiente, siguiente, y vean cómo aquí ya nos aparece nuestro modelo. Ok, vamos a darle siguiente, siguiente y finalizar. Muy bien, ahora vamos a agregarlo. Vamos a darle aquí en Ethernet, vamos a darle clic derecho, nuevo módulo, y aquí en la ventana vamos a escribir en el buscador o en el filtro BNI. Vean cómo aquí ya nos aparece BNI 009T. Le ponemos aquí en crear, vamos a darle un nombre. Yo le voy a dar el nombre tal cual de su modelo, BNI 009T. Y la IP, recuerdan la IP es esta que viene aquí, 025.192.168.0.25. ok, dentro de la información que podemos encontrar aquí vemos cambiar. Si nos vamos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué 196 y 130? Bueno, si vamos aquí, vemos que aquí aparece los datos de configuración. Para nuestro modelo 507 es para entradas 196, es esto que tenemos aquí, y para salidas 130. ok, entonces, y son SINT, viene siendo un small int o un byte, vamos a decirlo así. Le ponemos ok, vamos a cerrar, y ahora sí vamos a descargar nuestro proyecto. Bueno, primero aquí en WhoActive, vamos aquí a Allen Bradley Ethernet IP1, aquí está, y ahora sí le damos en descargar. Y vean cómo aquí está en verde, quiere decir que no está en error y ya está la comunicación. Ahora vamos a ver el siguiente método. Vamos a eliminar este, si le voy a poner que lo quiero eliminar, y ahora vamos a agregar un módulo genérico para que vean que existen las dos maneras. Si ustedes no tienen el EDS, le ponen aquí generic Ethernet Module, lo agregamos, y aquí también le vamos a poner BNI 009T. ahora en la IP 192.168.0.25, en el data tenemos que colocar SINT. Recordemos que aquí la configuración está en bytes, estos tamaños son bytes. ok, y aquí en instancia, pues aquí nos dice instancias son 100, 101, 102. Vamos a poner aquí 100, 101, 102. Y ahora nos dice que el tamaño es 196, 130. Y por último 98. Aquí le ponemos 98, le ponemos ok. Le ponemos aquí ok. Descargamos nuestro proyecto. Y vean cómo también lo configuramos, no está en error. Vamos a trabajar con este módulo. Ok, y ahora nos vamos a ir directamente al controller tags. Vamos a expandir esto. Vean cómo aquí ya nos creó
tanto de configuración de entradas y salidas. Vamos a ir aquí, vamos a configurar, que habíamos dicho primero, como entradas y salidas digitales. Vean lo que nos aparece aquí. Para cuando tengamos estos modelos de master, aquí viene el de nosotros, el 507. En el byte del 0 al 1 nosotros podemos hacer la configuración entera de nuestro módulo. Ok, ¿qué viene siendo esto? Bueno, nos vamos a ir más abajo y aquí nos aparece esta tablita. Esta es para nosotros 507. Ok, aquí está nuestro módulo. Quiere decir que con esto nosotros vamos a indicarle a cada uno de los puertos, puerto 0, puerto 1, puerto 2 y puerto 3, cómo va a trabajar. Si va a trabajar como el estándar de entradas y salidas o va a trabajar como IO-Link. ¿Y dónde está esta información? Bueno, como nos indica, está en el apartado de configuración, en el byte 0 y 1. Y en este caso esto está en el byte 0. Si nos vamos aquí, aquí está la C de configuración. Vamos a expandir esto. Entonces nos dice que en el byte 0, aquí es donde nosotros debemos de configurar nuestro equipo. Viene siendo el 0 el de menor peso. Entonces en el 0 es donde debemos de escribir un 1 si lo queremos por IO-Link. En este caso en el 2 donde debemos de escribir un 1. En el 4 o en el 6 tenemos que escribir un 1 o un 0. Ok, en este caso, como pueden ver, voy a poner aquí el video. Nuestro equipo está trabajando como entradas o salidas digitales, no están, digamos, por IO-Link. Vean como si yo voy a mover esto para acá a la izquierda y aquí lo vamos a dejar a la derecha. Dijimos que este es el de menor peso, ponemos un 1, después en el 2 ponemos un 1, en el 4 ponemos un 1 y en el 6 ponemos un 1. De esta manera los estamos configurando como IO-Link nuestros puertos. Voy a mover un poquito para que se alcance a ver. Y ahora voy a ir aquí a nuestro dispositivo. Vamos a ir a Module Info. Requerimos resetear nuestro módulo para que se carguen los cambios. Vean, aquí ya lo voy a resetear. Y vean cómo se van a encender nuestros LEDs. Quiere decir que estos ya están por IO-Link. Y como está el dispositivo conectado, por eso permanece un verde fijo. Este también está configurado por IO-Link, pero como no tiene ningún dispositivo conectado, está parpadeando. Ok, entonces lo que quiero que vean aquí es cómo, siguiendo el manual, vamos a ir accediendo a cada uno de los bits y de los bytes. Dijimos que primero íbamos a trabajar con los módulos de estándar, entradas y salidas. Por lo tanto, ahora vamos a ponerle un 0, un 0, un 0 y un 0. Ok, y ahora le damos aquí doble clic otra vez. Vamos aquí a Module Info y aquí le damos de nuevo Reset Module. Le ponemos que sí. Y vean aquí cómo se van a apagar ahora nuestros puertos, porque ahora ya están configurados de nuevo como estándar IO. Ok. Muy bien, entonces hasta aquí pues ya vimos cómo configurarlos como IO-Link o como estándar IO. Vamos a ir ahora al manual y ya una vez que los tenemos como estándar, vamos a irnos a la página 30, Process Data Inputs. Aquí aparece esto y aquí nos dice para las entradas, los bytes del 0 al 3. Aquí es donde está la información cuando configuramos nuestro puerto como estándar de entradas y salidas, y específicamente aquí pues nos dice una descripción de cada uno de los bytes. El que nos importa en sí viene siendo el byte 0. Aquí es donde tenemos nuestras señales digitales. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, entonces dice que están en el byte 0 de nuestras entradas. Entonces ahora vamos a minimizar esto, lo minimizamos y nos vamos a nuestras entradas. Aquí está la I de inputs, desplegamos esto, aquí estamos en el byte 0, este viene siendo el byte 0, lo expandimos y aquí debería estar la información. Ok, bueno, aquí vamos a ir nosotros. Ahora yo voy a conectar aquí un sensor en esta parte
para que vean ustedes cómo va a ir cambiando el estado de esa señal. Y aquí deberíamos de estar viendo ya sea en el 0 o en el 1 en el del puerto 0. Ok, muy bien. Entonces aquí tengo este sensor. Vean cómo es un inductivo, acerco este metal y vean cómo se enciende nuestro puerto 1 y también lo vemos ahí en nuestro PLC. Lo dejo, le alejo el objeto y deja de detectarlo. Lo vuelvo a acercar y vean cómo tenemos un 1 y un 0. Ok, entonces nuestro puerto está trabajando de manera estándar como entradas digital. Lo voy a conectar en el puerto 4 y aquí igual manera acerco nuestro objeto. Vean cómo aquí se enciende nuestro LED aquí en la parte de abajo y también allá en nuestro PLC podemos ver la señal. Ahí tenemos el 1. ok, entonces de esta manera ya vimos cómo funciona nuestro equipo, nuestro máster, también como señales de entradas digitales. Ahora vamos a utilizar las salidas. Si nos vamos ahora a nuestro manual, vamos a ir acá un poquito más abajo. Vean cómo nos dice aquí que las salidas se encuentran en el apartado también de salidas y viene siendo el byte 0, es donde nosotros podríamos controlar cada uno de los bits de nuestros puertos. Ok, entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a irnos aquí a salidas y aquí tenemos nuestro byte 0 como nos dice ahí. Vamos a ir aquí y vamos a poner aquí la ventana de esta manera y de este lado la imagen. Bueno, vamos a poner aquí un 1 y vean cómo se van a ir encendiendo nuestras señales. Yo aquí pongo un 1, vean cómo se enciende, ahí quiere decir que hay 24. Pongo un 1 y también se enciende la otra señal. Y entonces yo pongo un 1, si yo pongo un 1 en todas, vean cómo se van encendiendo. Ok, vean cómo todas se encendieron. Quiere decir que ahí tenemos 24 volts. ¿Cómo lo podemos corroborar? Bueno, por ejemplo, ahí voy a conectar ahora un relevador. Bueno, ahí conectamos un relevador. Vamos a encenderlo. Aquí le ponemos un 1. Bueno, aquí está, vean cómo enciende. Aquí está la señal de nuestro LED de nuestro relevador. Yo lo apago y vean cómo ahí se apaga. Entonces, para que vean que sí tenemos ahí 24 volts y podemos conectar aquí pues ya sea una lámpara, un relevador. Recordar que solamente tenemos 2 amperes en esos puertos. Ok, no tienen que superar 2 amperes la activación de las salidas. Muy bien. Ok, ahora vamos a conectar de nuevo nuestros dispositivos IO-Link y ahora sí vamos a configurar los puertos como IO-Link. Y ahora sí, aquí tenemos ya nuestros dispositivos, pero nuestros puertos están configurados como estándar IO. Por lo tanto, recordemos, tenemos que ir al byte 0 de configuración. Aquí vamos a este byte y tenemos que escribir un 1 en el de menor peso, en el 0, en el 2, en el 4 y en el 6. Ok, de esta manera los configuraríamos como IO-Link. Vamos aquí al módulo info y reset module. En caso de que no les funcione esta opción, pues lo que tendrían que hacer es apagar y encender su equipo, pero antes haber guardado la información en el PLC para que se reinicie con el 1, digamos que la hayan puesto. Aquí le ponemos un OK. Vamos a guardar de hecho la información. Y vean cómo aquí ya tenemos en verde todos nuestros equipos. Solamente este está parpadeando porque no tiene ningún equipo conectado. Ahora, ya vimos el modo de trabajo estándar. Ahora vamos a regresarnos a nuestras entradas. Pero a la parte de IO-Link. Aquí ya tenemos IO-Link Input. Vean lo que nos dice. Del 4 al 35 tenemos los datos de entrada. Después en el 36 tenemos esta parte. A ver, vamos a ver si es cierto. Si nos vamos aquí a las entradas, vamos a ir al byte 36. Aquí tenemos el byte 36. Y por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice el byte 36? Que en el 0 nos dice que si el puerto está trabajando como IO-Link. Si es un 1, quiere decir que sí. Aquí tenemos un 1.
y después nos dice que el punto 1 es si el dispositivo está conectado. En este caso si está conectado el dispositivo, aquí está encendido, de hecho este es el cable, por lo tanto sí está trabajando de manera correcta esta información. Muy bien, ahora pues lo importante aquí es la información, los datos de información. ¿Qué es lo que nos dice el manual? Que la información se encuentra del 4 al 35. Vamos a ir a esa opción, vamos a ir del 4, aquí está el 4, del 4 al 35 es donde tenemos nosotros los datos. Ahora, si vamos a nuestro dispositivo, en este caso este es el manual también del dispositivo, lo podemos encontrar también en internet, simplemente escribiendo BNI 007Z. Aquí escribimos, aquí ponemos en el buscador, en descargas, y aquí tenemos instrucciones de servicio en caso de que lo quieran, y también de hecho el bloque de funciones o el add-on en caso de también de que lo requieran. Entonces aquí está la información y nos dice que en el byte 0 nosotros tenemos el puerto 0, el pin 4, después en el bit 1 del byte 0 tenemos el pin 1, el puerto 1 del pin 4. De hecho aquí en el byte 0, como pueden ver, tenemos todos los pines 4 y en el byte 1 todos los pines número 2. Ok, entonces vamos a agregar nosotros, vamos a conectar un sensor en nuestro distribuidor, en este distribuidor, y vamos a ver si vemos esa señal aquí en el 0 o en el 0 del byte 1. Ok, entonces vamos a abrir este y se supone que es en el byte 0, vendría siendo este el byte 0 o este. Ok, bueno, vamos a conectarlo y vemos cómo lo vemos. Bueno, aquí como pueden ver ya conectamos en el puerto 0 un sensor. Aquí está el sensor. Y de igual manera le voy a acercar un objeto metálico. Vean cómo ahí detecta. También en nuestro sensor hub se enciende un LED aquí en la parte de abajo. Y nosotros lo estamos viendo en el bit 0 en el bit 0 del byte 4. Ok, como lo habíamos dicho, si yo lo desconecto, lo vemos en el bit 6, ok, del mismo byte 4. Muy bien, entonces de esa manera ya vimos cómo ver el estado de las señales de nuestro distribuidor que está conectado en el puerto número 0. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo conecto un sensor en este puerto? Bueno, ¿qué nos dice el manual? El manual nos dice que a partir del 52 al 99 corresponde al puerto número 2. Yo aquí me di a la tarea, bueno, por ejemplo, del 42 al 59. Yo aquí me di la tarea, la información del puerto 1 está del 4 al 35. Del 4 al 35. Si el otro comienza en 52, pues está del 52 al 83. La información del otro puerto está del 100 al 131 y la del 4 puerto del 148 al 179. Estamos hablando de entradas, ok, aquí tenemos entradas. Entonces, si yo ahora quiero monitorear el otro distribuidor, pues me tengo que ir al byte número 52. Aquí está, yo aquí me pongo en el 52 y vean cómo aquí ahora vamos a ver las señales en esta para que vean cómo va a cambiar. Vamos a conectarlo y le acerco un objeto metálico, vean cómo se enciende la señal y se pone en 1 nuestro bit número 0. ok, vean entonces cómo solo siguiendo el manual estamos accediendo a cada uno de las señales que necesitamos. Muy bien. Ahora, por último, pues vamos a conectar nuestra torreta. Ahí ya conectamos nuestra torreta. Ahora, lo primero es ir al manual. Vamos a ir al manual. Aquí en la página 32 nos indica nuestros datos de proceso de salidas. Como habíamos dicho, del 0 y el 1 vienen siendo los puertos cuando los configuramos como estándar, entradas y salidas digitales. Y aquí a partir del
byte 2 hasta el 129 es para los puertos cuando los comunicamos por IO-Link. Específicamente nos dan un rango del 2 al 33 el puerto 0, 34 65 puerto 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos conectados en el tercer puerto o el puerto 2 nuestra torreta, como pueden ver aquí, pues ahí es donde nosotros debemos de escribirle. Vamos a posicionarnos ahí, vamos aquí a salidas y vamos al byte 66. Aquí está el byte 66. Ahora, ¿qué es lo que vamos a escribirle? Bueno, pues también tenemos que ir al manual de este equipo. Este es el manual del equipo de la torreta. Aquí como pueden ver, vamos a la página 10. Y aquí nos dice, bueno, este puede estar configurado de dos maneras, por segmento o cuando tiene un fondo de un color y el color está, digamos, como haciendo el efecto que se está desplazando. En este caso está por segmento de color y nosotros combinando estos 3 bits podemos generar diferentes colores. Entonces si nos vamos aquí, Windows izquierda y después ponemos el video, yo aquí le puedo mandar un 1 y vean cómo cambia al color verde, es lo que nos indica el manual. Verde, después rojo, amarillo. Yo le mando un 2 y en teoría es rojo. Después le mando un 3, es un amarillo, y así hasta llegar al número al naranja. Creo que el 7 es el último. Entonces yo aquí le mando un 5, un 6, bueno, el 6 no está definido y el 7 ya es un blanco. Ok, entonces como pueden ver, de esta manera nosotros ya accedimos a nuestros dispositivos IO-Link, a sus datos de proceso de entradas y salidas directamente desde el controller tags. Ahora esto, como pueden ver, pues es un poquito laborioso, por lo que aquí es donde entra en juego el uso de los bloques de funciones. Vamos a irnos fuera de línea y aquí le damos en main routine. Disculpen si el video se está alargando, pero de verdad que pues quisiera dejar en claro cómo funciona. Bueno, explicar lo mejor posible. Igual hay algunas cositas se me van. Lo primero que tenemos que hacer es desde aquí add-on, vamos a importar el add-on que ya habíamos descargado anteriormente. De aquí, recuerdan, de aquí FB, este viene siendo nuestro add-on. Ok, entonces aquí le damos clic, BNI 009T, le damos a abrir y se va a importar. Le ponemos aquí OK, aquí está ya. Y ahora vamos a ir aquí a la opción de add-on, simplemente le damos clic y vean cómo ya se agregó. Nos marca error porque pues no tenemos nada configurado. Aquí pues primero vamos a poner BNI 009T y vamos a ponerle la M de master, o le podemos poner aquí tal cual master. Vamos a poner master 1, le damos clic derecho para crear o control W, creamos una nueva variable, se nos pone por defecto el tipo de dato y le damos en crear. Ok, ahora aquí nos pide de dónde va a tomar esa información, y pues la información la va a tomar de el dispositivo que creamos nosotros, de aquí del controller tags. Entonces nosotros tenemos que agregar estas variables aquí. Entonces aquí vamos a ponerle, aquí nos pide el de entradas BNI 009, pero en este caso es de entradas y seleccionamos aquí data. Ok, hasta este punto, así es la sintaxis. Aquí es ahora BNI, pero ahora son las salidas. Ponemos esta opción hasta data, y por último, si es el de configuración, punto data. Ok, ahora aquí nosotros podemos ir creando una variable para cada uno de los puertos. Aquí podemos poner puerto 1, puerto 0, perdón, después puerto 1, puerto 2 y por último puerto 3. Ok, le ponemos aquí control W, cada uno de los puertos. Muy bien, y aquí le ponemos por último en el mapeo, ponemos aquí master-mapped. Es un mapeo que hace el sistema y aquí le damos en crear. Ok, de esta manera pues aquí ya nos podemos ir en línea, vamos a descargar
Y ahora aquí pues la ventaja del addon es que todo lo podemos encontrar ya con etiquetas, con nombre. Por ejemplo aquí en Master Mapped, si yo me voy aquí a Monitor, en Master Mapped aquí, vean por ejemplo en la configuración, aquí me dice cómo quieres que funcione. ¿Quieres que funcione como IO-Link o quieres que funcione como estándar? De hecho, como se hizo el cambio, aquí digamos que están todos en 0. Yo aquí le voy a poner en 1 porque es una variable que se acaba de crear. Y de esta manera ya les estoy indicando que funcionen como IO-Link. Aquí me dice el tiempo de ciclo y después por ejemplo acá viene el puerto 0, después puerto 1, puerto 2 y puerto 3. Vienen diferentes pues información que ustedes pudieran llegar a necesitar. Vean cómo ya viene todo con descripción, con etiqueta. Digamos que es un poco más sencillo trabajar de esa manera. Acá en la parte de entradas pues aquí tenemos los datos de entrada en sí de nuestro equipo. Aquí tenemos también unas señales si está en cortocircuito, etcétera. Aquí también viene del puerto 0, puerto 1 específicamente. Por ejemplo aquí nos dice que están por IO-Link el estatus y que están conectados aquí. Aquí también está IO-Link y conectado, IO-Link conectado, y este es el único que está IO-Link pero no tiene nada conectado. Vean cómo aquí está parpadeando. Entonces es un poco más sencillo y en sí es lo que hace el addon. Todo lo que nosotros hicimos y que fuimos viendo bit por bit, byte por byte, pues aquí ya viene especificado de una manera pues un poco más simple. Y también con respecto a las salidas, por ejemplo nosotros podemos aquí habilitar o encender o apagar salidas. Miren, aquí vamos a ponernos de este lado. Yo aquí le puedo poner un 1. Bueno, creo que es aquí un 1. Vean cómo se están encendiendo aquí las salidas en color naranja del lado derecho. Bueno, igual y no se alcance a ver, pero desde el web server sí se va a ver. Vean aquí, todas estas del lado derecho encendimos el 24. Ok, y bueno, todo esto pues ya lo podemos hacer de una manera un poco más sencilla. Ahora también ya está todo distribuido: puerto 0, puerto 1, puerto 2 y puerto 3. Por ejemplo, si yo quiero prender la torreta de nuevo, ¿en qué puerto está? Está en el puerto 2. Simplemente me voy aquí, le pongo en monitor, despliego el puerto 2, accedo a las salidas y pues desde el byte 0, como nos dice el manual. ¿Qué nos dice el manual? A partir del byte 0, los bits 0, 1 y 2. Entonces aquí yo por ejemplo le pongo un 1 y vean cómo enciende. Le pongo un 2, vean cómo enciende. Pongo un 3 y va cambiando. Ok, entonces lo único pues de aquí que quisiera que vean es la facilidad que tenemos ahora con el addon. Al final de cuentas todo lo que tiene el addon es simplemente hacernos el trabajo más sencillo y evitar ir bit por bit, byte por byte de toda la configuración que habíamos hecho en un inicio. Van a decir, ¿por qué no lo puse desde un principio? Bueno, pues la idea era pues tratar de demostrar o que vieran que siguiendo el manual podemos llegar a lo mismo y entender el por qué funcionan las cosas o el porqué de las cosas en sí. Porque si yo activo este bit, ¿por qué se enciende? Porque todo ya está bien elaborado aquí en la documentación de cada uno de los equipos. Muy bien, pues en los siguientes videos vamos a ver cómo configurar estos dispositivos, los IO-Link de BNI 007Z, los distribuidores. Hay tres maneras, vamos a utilizar nada más dos. También vamos a ver cómo configurar la torreta y en un próximo video vamos a ver escribirles por mensajería a los dispositivos para configurarlo. Ok, bueno, pues este video igual y se alargó un poquito, pero espero entiendan. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, los invito, activen la campanita y si este video te fue de ayuda, te fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, muchas gracias y que estén muy bien.